Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal creativo. El día de hoy vamos a estar hablando de una obra de la cual estuve muy cerquita, y no solo de la obra sino también del contexto de la persona que fue retratada en la misma. Hace una semana estuve en París, Francia, y tuve la oportunidad de ir al Museo Louvre. Creo que así se dice, Louvre, no sé, pero pude ir al museo y estar cerca de muchas obras de las cuales vamos a estar haciendo video también, pero en este video en específico vamos a hablar de la muerte de Marat. Sin alargarme mucho más en la introducción, vamos a comenzar con el video. La muerte de Marat es un óleo sobre lienzo en estilo neoclásico que fue finalizada en el año 1793. Mide 1,65 m de largo y 1,28 m de ancho. Es un cuadro que fue realizado por Jacques-Louis David y que él mismo estuvo en contacto de Marat tan solo un día antes de su muerte. Pero antes de comenzar con el día de los hechos, el cual hizo que este artista retratara a Marat en este famoso cuadro que ya conocemos que es sobre la escena del crimen, vamos a dar un poquito de contexto acerca de quién fue Marat y las razones por las cuales se le quería muerto. Marat fue un médico y un científico que desarrolló bastante de este trabajo en Inglaterra, pero que posteriormente se le reconoció muchísimo más por el papel que desempeñó en Francia en el año 1789. Tras los hechos que ocurrían en la Bastilla en Francia, el tercer estado se rigió con un gran poder en esta época, relegados al salón de juego de pelota, acontecimiento que David también retrató en su cuadro Juramento del juego de pelota de 1791. Se rigen dos poderes: los girondinos, que eran revolucionarios moderados, y los jacobinos, que básicamente era el pueblo, quienes querían que hubiera una ruptura total de la monarquía. Marat se identificaba con este último, es decir, que era del lado del pueblo, y por lo tanto él comenzó a escribir en un periódico dedicado a este partido, el cual se llamaba Los Amigos del Pueblo. Y gracias a este periódico, Marat no solo se hizo muy reconocido, sino que también tuvo muchísima influencia en este partido, el cual fue el más radical de todos, y por lo tanto comenzó a tener demasiado control en el país para 1793. En este periódico no solo se hablaban de todo lo que estaba pasando dentro de estos dos partidos y dentro de toda esta guerra que tenían ellos dos, sino que también tenía una lista negra. Era una famosa lista en la cual se ponían los nombres de personas que no estaban de acuerdo con las ideas de los jacobinos y quienes por el contrario pertenecían al otro bando. Esto era bastante fuerte, ya que las personas que aparecían en la lista negra de Marat eran mandadas directamente a la guillotina sin ningún juicio previo y no tenían ninguna manera de salvarse. Dentro de esta lista negra estaban personas como por ejemplo Luis XVI, el rey, y María Antonieta. Si nos ponemos a contar toda la historia de María Antonieta, del rey Luis XVI y del por qué estaban dentro de la lista negra, nos llevaría demasiado tiempo y otro video que también se puede hacer, pero lo importante es saber que personas que tenían gran influencia, como lo eran estas dos personas, también estaban en la lista de Marat, por lo que se pueden dar cuenta que esta lista era bastante importante y tomada con muchísima seriedad. Como ya se imaginarán, en los temas de guerra, en los temas políticos, en los temas que pues enlazan todo este tipo de problemas, pues hay muchísimas maneras en las cuales los partidos contrarios tratan de sabotear a sus enemigos, y es lo que hicieron con Marat. A Marat se le empezaron a hacer bastantes acusaciones que iban en contra de sus ideales y de los ideales del partido del que él era parte, y es por eso que termina acusado y lo terminan apresando durante un mes en Francia. Tras este hecho, Marat sale y comienza a esconderse en las catacumbas francesas para que no pueda ser encontrado y apresado nuevamente.
Debido a la exposición que tuvo su piel en las catacumbas francesas, Marat empezó a padecer de una enfermedad en la piel bastante fuerte que afectaría muchísimo no solo su salud, sino su apariencia, y que posteriormente sería una de las razones, creo yo, por las cuales fue tan sencillo el asesinarlo. Así que su enfermedad, de la cual vamos a hablar ahorita, es bastante importante para lo que le sucedió a Marat. Su enfermedad comienza en 1790 y era una enfermedad tan fuerte, dermatíticamente hablando, que padecía no solo de rojez en su piel, sino que también de mucho ardor y mucha picazón. Esto hacía y obligaba a Marat a tomar baños en una tina que eran bastante prolongados, porque era lo único que saciaba un poco los padecimientos y los síntomas que esta enfermedad le estaban causando al pobre Marat. Es por eso que su oficina básicamente se volvió el baño en el cual él pasaba muchísimo tiempo, por lo cual él comenzó a escribir y seguía firmemente sacando muchísimos artículos en Los Amigos del Pueblo, que era el periódico del cual ya platicamos anteriormente. Es ahí en donde le llevaban una mesita y seguía escribiendo no solo cartas que posteriormente iban a ser impresas, sino que también leía y recibía visitas en latina. Es así como la vida de Marat da un giro completamente distinto al que él creía que iba a tener gracias a este padecimiento. Se dice que la enfermedad dermatítica que tenía Marat era una infección micótica primaria superinfectada con patógenos bacterianos, es decir, una dermatitis seborreica. Pueden buscar en internet imágenes de cómo se ve esa enfermedad hasta hoy en día, y la verdad es que es una enfermedad bastante impresionante a la vista de cómo esta bacteria deja la piel, y pues ahí se podrán dar una idea de lo que padecía Marat y de lo mucho que le picaba, que le ardía, y la incomodidad que eso debió de haber hecho en la piel y en la vida de Marat. No solo en la piel, sino que, como bien decía, su vida dio un giro completamente inesperado debido a esta enfermedad. Y es muy cierto que Marat utilizaba paños en su cabeza también. Esta enfermedad no solo afecta la piel que logramos ver, sino también el cuero cabelludo, y es por eso que Marat utilizaba paños húmedos y envolvía su cabeza en ellos para tratar de bajar un poco el ardor y la picazón que su dermatitis seborreica producía en él. Tras ser asesinado, Marat salpicó bastante de su sangre en folios que él tenía cerca. Es así como muchos expertos y muchos médicos logran sacar ADN de la sangre de Marat, y es así como se llega a la conclusión de la enfermedad que él padecía. Pero ahora sí, después de haber hablado ya sobre lo que era la vida de Marat, su vida dentro de la política, si queremos verlo así, y de este problema que se estaba dando en Francia, también de su enfermedad, vamos a irnos directamente al día de los hechos. Como bien mencionaba al inicio, David visitó a Marat tan solo un día antes de que fuera asesinado. El hecho de que Marat recibiera personas en su bañera, que era su oficina, dio la oportunidad a que se presentara una joven llamada Charlotte Corday, quien creía que todo lo que estaba pasando en el país era responsabilidad de Marat, y es con esa idea que se acerca a asesinarlo. Realmente ella no tuvo acceso directo a su bañera y entró únicamente a matarlo, corriendo, escapándose de las personas, sino que ella se presentó ante quienes cuidaban a Marat en la casa en donde él estaba, y dijo ser una persona que llevaba bastante información importante para el periódico Los Amigos del Pueblo. Al creer que era una persona aliada de los jacobinos y no alguien que iba con la intención de matar a Marat, se le dio el acceso a su bañera, y es así como ésta entra. Al entrar, lo primero que hizo fue apuñalar en el pecho a Marat, y es así como Marat muere. Sin embargo, hay varias cositas y varias pistas en el cuadro que nos dejan ver que probablemente Charlotte Corday huyó luego de haber asesinado a Marat. Una de las pistas que nos hacen ver esto es el cuchillo que David pintó y que está justo debajo de Marat. Sin embargo, esto es falso, ya que se dice que Charlotte Corday se quedó viendo el cadáver y no quiso huir.
Ella realmente quería que la vieran como la persona responsable de la muerte de Marat, ya que ella creía que de esta manera los seguidores del mismo iban a tener miedo e iban a dejar los ideales que tenían por un lado y pues iban a desistir de todas sus ideas y de toda la revolución que estaban haciendo junto con el periódico tan famoso que Marat fundó. Es así como a esta muchacha, Charlotte Corday, la arrestan y sin siquiera tener un juicio, porque era más que obvio lo que había pasado, es condenada a la guillotina y es así como la asesinan. De hecho, hay un cuadro en donde se ve el momento en el cual esta mujer es apresada y ahí también se ve David, quien estaba en ese mismo momento pintando el famoso cuadro de la muerte de Marat. Otra de las cosas que podemos ver en el cuadro es varios papeles que Marat estaba escribiendo, en el cual David colocó el nombre de su asesina, pero que nos puede dar una pista de lo que Marat estaba haciendo en el momento en el que fue interrumpido por Charlotte para ser asesinado. A pesar de todo esto, el cuadro es precioso, y no porque haya un muerto, sino porque David lo que hizo con el cuadro de Marat es darle una perspectiva de héroe a él. Era una persona que se dedicó, como bien lo decía, al pueblo y a levantar la voz por los derechos del mismo, y es así como David quería retratarlo, no solo por ser una persona bastante importante para lo que era este movimiento, sino también porque era su amigo, y es por eso que retrata a Marat de una manera linda a pesar de ser un cuadro de muerte. Podemos ver en el cuadro que el corte que tiene Marat relativamente es pequeño y no hay salpicaduras de sangre para lo que tuvo que haber sido. Me imagino, y creo que todos podemos imaginarnos, que la muerte de Marat fue bastante sádica y no solo bastante triste, sino a la vista muy impactante. Que alguien llegue a apuñalar a una persona, pues para nada sería una escena limpia o una escena pues tranquila, como lo que vemos en el cuadro, pero como bien decía, esa es la manera en la que David quiso retratar a su buen amigo. Si bien no es un cuadro sádico, tampoco nos quita de la mente o de la vista lo que le pasó a Marat y la manera en la que murió. La apuñalada es un tanto pequeña y no hay tanta salpicadura de sangre en el piso, pero sí podemos darnos cuenta que la bañera está completamente roja. Es así como David nos hace ver que pues Marat se estaba desangrando y sí fue una puñalada bastante profunda y bastante fuerte. David también nos muestra el tan icónico paño en la cabeza de Marat, y como bien decía anteriormente, era un objeto indispensable para él, que remojaba en agua fría para poder estar un poco más tranquilo debido a su enfermedad. Y muy probablemente sí lo encontraron con este paño en su cabeza. Es por eso que también es retratado con él en la pintura. El fondo del cuadro es totalmente oscuro y se maneja una iluminación perfecta para que la vista vaya directamente a Marat y los detalles que rodean su cadáver, pero no más allá de eso. Creo que es preciso y es una iluminación tremendamente bien manejada para que la vista también tenga un respiro. Al ser realismo y tener varios objetos dentro de la escena, como por ejemplo el arma homicida, las cartas, la pluma con la que estaba escribiendo, las letras que colocaron en el cajón en donde Marat estaba escribiendo, son puntos bastante importantes, pero que no dejan que la vista se canse o sea abrumador el cuadro, gracias a la respiración visual que David nos da dentro del mismo. Otro de los datos bastante interesantes de este cuadro es la posición en la que termina Marat, y no es para nada una casualidad. Se dice que David quiso retratar a Marat en una posición inclinada hacia el frente con un brazo fuera de la bañera, ya que se parece bastante a la posición que vemos en Jesús al momento de descender de la cruz. Cuando él muere y lo bajan de la cruz, tiene una pose bastante similar a la que David retrata en Marat dentro de su bañera. Y es así como, sin más que agregar dentro del cuadro, es un cuadro que transmite muchísimo. En lo personal, es uno de mis cuadros favoritos, y al momento de encontrar este gran cuadro dentro del museo, realmente a mí me transmitió muchísimo. Creo que nos envía
al momento en el cual realmente él fue asesinado, y no solo eso, sino la importancia que tuvo Marat para la Revolución Francesa. Como bien mencionaba, fue el responsable de que a Luis XVI y a María Antonieta se le enviaran a la guillotina, y el pueblo los detestaba, los aborrecía, estaban cansados de recibir tanta miseria, de no tener que comer, de recibir sueldos muy pocos comparado a los impuestos que tenían que pagar. Entonces Marat fue como un alivio y un respiro, fue la voz del pueblo, fue el amigo del pueblo, tal y como su periódico lo menciona, y fue alguien que pues realmente dedicó su vida a ayudar a quienes él creía que tenían la razón dentro de esta guerra en Francia. Y bueno, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado bastante, y si es así, que le den like, que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. También los invito a que dejen sus comentarios acerca de lo que piensan de la muerte de Marat, del cuadro, de su contexto, o si tienen alguna recomendación para próximos videos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo y les dejo un fragmento de lo que es el cuadro. Hasta el próximo.